Hola, buenas tardes aquí en Tepic. Van a ser apenas las 6 de la tarde. Y bueno, vamos a tocar un tema el día de hoy. Ya toqué uno en la mañana, pero pues no está mal tocar otro. Vamos a aprovechar que hay un cierto tiempo disponible y pues prácticamente hay que darnos esa oportunidad, ¿no? Apenas acabo de poner la transmisión, comienza a haber buena respuesta, muchísimas gracias. Hoy en la mañana, viernes, estuve nuevamente con mis amigos ahí con Antonio Tello en 8NTV. Es que es un placer ir a este lugar, conoces a gente extraordinaria y pues la verdad puedes tocar muchos temas. No es lo mismo, me gustaría explicarles nuevamente, no es lo mismo tocar un tema en, en un seminario para formar psicoanalistas, donde tocas un lenguaje muy técnico, ¿no? A compartir la información a manera al público en general. Tienes que utilizar pues un lenguaje más entendible. Sandra Álvarez, muchas gracias, gracias. Aunque les mencionaba en la mañana que no tengo un tema, un día específico en especial para hacer las transmisiones, pues la verdad es que les agradezco que estén conectados cuando tengo la oportunidad. La verdad es que yo aprovecho el momento cuando de repente no me llegó un paciente, entonces aprovechamos ese espacio para transmitir, ¿no? Me encuentro, pues siempre yo transmito desde aquí, desde el consultorio, y pues la verdad siempre se da en ocasiones la oportunidad. Sí, a veces tardo mucho en transmitir, pero nuevamente aquí estamos. Y bueno, les comentaba que el día de hoy por la mañana estaba nuevamente con Antonio Tello en 8NTV tocando el tema que les voy a desarrollar ahorita sobre qué pasa en las familias cuando fallece un ser querido, porque rompe, digamos, o rompe la homeostasis, la forma en cómo se llevan todos, y pues claro que genera siempre un tipo de comportamiento dentro de los miembros de la familia. Eh, Fallece un familiar, primeramente no estamos preparados muchos para el tema de la muerte, para que fallezca un familiar. No estamos preparados. Entonces, cuando se acerca esto, de hecho ni siquiera estamos preparados. Hay personas que ni siquiera tocan el tema de la muerte porque les da mucho miedo. A esto se le conoce como pensamiento mágico. El hecho de que piensen en la muerte no significa que va a tenemos el superpoder como que si fuéramos un héroe, un superhéroe de película, y con el simple hecho del pensamiento atraer las cosas. No es así, no es de esa manera. Es como los sueños. Los sueños, el doctor Freud lo menciona en su libro, La interpretación de los sueños, que mucha gente en el momento al momento de despertar considera que hay unos sueños fueron tan reales que la gente los comparte como que si fueran una experiencia que vivieron, cuando en realidad fue solamente un pensamiento y no pasó de nuestra imaginación, no pasó de nuestro cerebro. Entonces vamos a tocar ese tema. La muerte es parte de la vida, para empezar. Nosotros desde que nacemos ya somos muy buenos candidatos para morir. Somos buenísimos para eso. Girali Ramos, un gusto saludarte, Girali, muchas gracias. De hecho, les agradecería a los que me están viendo si me pueden poner desde dónde me están viendo para saber desde dónde es el público, se los agradecería mucho. La verdad. Me gusta saber de que son de varias partes de la República o algunos de otros países, y la verdad les agradezco todo esto. Bueno,
Les mencionaba, nosotros desde que nacemos ya somos muy buenos candidatos para morir, ya somos muy buenos candidatos. De hecho, hay gente, hay personas que nacen muertas. Entonces, cualquier conato de vida es bueno para morir. Entonces, eso es parte de nosotros, parte de nuestra vida, la muerte. Entonces, primeramente, no estamos preparados, al menos en la cultura mexicana, los que me están viendo de otros países, yo soy de acá, de un estado que se llama Nayarit, en México, que es a la costa a la orilla junto al Océano Pacífico, pues eh, como a la mitad del país es donde me encuentro. Bueno, pues estamos preparados para festejar la muerte. Ahora que estamos hablando sobre el Día de Muertos, al menos en México es una cultura bastante popular y está muy arraigado celebrar la muerte, festejar la muerte, burlarnos de la muerte, reírnos de la muerte, pero no estamos preparados. Cecilia de Chile, muchas gracias, Cecilia. Pues la verdad, no estamos preparados para morir. De hecho, el doctor Freud, Sigmund Freud, lo mencionaba, que concebimos a todos los demás como mortales menos a nosotros mismos. Saludos Humberto, muchas gracias. Concebimos a los demás como mortales menos a nosotros mismos. Entonces, y tampoco a nuestra familia. De hecho, hay personas que no se pueden hacer la idea, tienen tan arraigado el simple hecho de siempre estar juntos en familia, y el hecho de la muerte les causa mucho terror cuando es algo, un proceso natural del ser humano. Entonces, eh, aún así sea una persona anciana de edad avanzada, con problemas de salud, no nos hacemos a la idea, a algunas personas les es muy difícil hacerse a la idea de que esa persona va a fallecer. Les genera mucho terror porque ¿qué existe primeramente antes de la... vamos a primero tocar la idea de la muerte, ¿ok? Vamos a tocar primero la idea de la muerte. Hay personas que les causa mucho terror. Ahora sí, la persona la estamos viendo y que tiene todas las condiciones para que fallezca la persona. Digamos, la muerte la exiliamos de nuestra vida. Como que la muerte es cierto, sucede, pero le va a pasar a alguien más. Le va a pasar a otro familiar, a alguien que no sea dentro de mi familia. Y todo dentro de mi familia o dentro de mi ser, todo siempre va a estar bien. Como las enfermedades, los accidentes, muchas cosas así trágicas. La muerte también lo exiliamos de nuestro pensamiento. Nos comportamos de una manera como que si vamos a ser inmortales, de que vamos a ser personas que vamos a vivir para toda la vida, que jamás vamos a enfermar, que todo lo que yo escucho sobre eso le va a suceder a otros menos a mí, y en el de que puede fallecer, pues prácticamente existe un apego negativo posterior y se genera, digamos, un tipo estrés postraumático cuando fallece ese ser querido, porque jamás nos hicimos a la idea de que podía fallecer. De hecho, es tanta la negación, porque es tanta la negación al hecho de ser un amigo, un ser querido. Una disculpa, mi señal está fallando un poco, mi señal de internet. Ahorita puse los datos. Un ratito más voy a volver a poner el wifi. Así que desde ahorita me anticipo y les digo, si nos desconectamos, tengo unos problemitas técnicos ahorita con la señal de internet. Entonces, bueno, yo les mencionaba que el simple hecho de la muerte causa bastante terror. Entonces se genera un apego notorio, muy notorio, que en un inicio es positivo porque existe una respuesta dentro de los miembros, pero pasa a ser negativo cuando comienza a generar mucho dolor cuando el familiar fallece. Entonces, un duelo, según la literatura científica, nos menciona que aproximadamente en 6 meses el ser humano tiene la capacidad
de sobrevivir el duelo, de poder sobrellevarlo de una manera. Pero si a partir del año todavía una persona sigue sufriendo como la primera vez, como el primer día que falleció su ser querido y no lo ha podido superar, entonces ya podemos considerar que es un duelo patológico. Ya podemos considerar que es un duelo enfermizo y que no le sirve para nada al ser humano. Entonces, primero hay un apego positivo, posteriormente un apego negativo, y que existe un momento en el cual tenemos que despedirnos de ese ser querido, tenemos que despedirnos de esa persona. Pero dentro de la familia, cuando fallece el familiar, ¿qué sucede? Ahora los que me están sintonizando, podríamos decirlo, los que están siguiendo la transmisión, si ya les ha fallecido un familiar, les agradecería mucho que me escribieran aquí cómo fue su experiencia a partir de esto que les voy a platicar. Cuando fallece un familiar, dentro de la familia existe se genera un hecatombe, se genera un caos muy grande. Este caos mueve muchas piezas. ¿De qué manera mueve piezas? De la siguiente forma. Siempre hubo, casi siempre hubo un familiar que estuvo muy apegado al que falleció. Entonces ese es el que se siente obviamente con más derechos de que en el momento del funeral siempre va a estar hasta adelante, a un lado de la caja, a un lado del féretro, siempre a un lado de esa persona a la que amó mucho. Entonces, siempre existe un familiar. Y siempre existe un familiar más alejado que usualmente casi no visitaba a ese ser querido, pero que lo amaba también. Pero como no existía una relación más consolidada, solamente existía en el pensamiento de ese ser querido alejado, pues usualmente se siente culpable. Entonces hay muchos que intentan buscar a quién fue el que asesinó a ese ser querido. ¿Quién fue el que no lo cuidó lo suficiente? ¿O quién fue el que le dio permiso de salir? ¿O quién fue el que hizo tal cosa? O sea, siempre busca, ¿no? Digamos, supongamos que fallece un ser querido en un accidente. Usualmente la mamá dice, es que yo le di permiso, es que si yo le hubiera dicho que no fuera, es que si yo lo hubiera castigado. O cuando fallece un abuelo, ¿no? Que no nos hacemos a la idea de que vaya a fallecer. Es que es que si hubiera dado más, es que si hubiera hecho algo más, cuando en realidad ya no se podía. Entonces cuando fallece el que se siente culpable por no haber estado, usualmente busca otros culpables. Claro, es un momento de shock, es un momento de caos, es un momento en el cual las personas se sienten, digamos, que la sobrepasa el dolor. Entonces, cada uno intenta hacer su parte, cada uno intenta hacerlo. Hay una homeostasis, que la homeostasis es un equilibrio que genera, digamos, un sistema. Este sistema, vamos a decir, está conformado por papá, mamá, los hijos, los abuelos, etcétera. Entonces nos hacemos a la idea de que siempre va a ser así. No nos preparamos para que esta homeostasis, este círculo, este sistema, en algún momento se vaya a romper, porque se rompe, en algún momento se va a modificar. Es decir, los hijos no todo el tiempo van a ser hijos, en algún momento se van a convertir en padres. Entonces, cuando los hijos decidan irse de casa, la homeostasis se va a romper en algún momento. Y si los padres no están preparados para que los hijos se vayan de casa, muy posiblemente se vayan a deprimir, muy posiblemente vayan a tener un duelo patológico. A diferencia de que si esto se hacen a la idea de que en algún momento este sistema se va a modificar, pues muy posiblemente el dolor no pegue tan fuerte, hablándolo con estos términos. Entonces, no estamos preparados para el cambio, no estamos preparados para las modificaciones.
cuando el cambio es totalmente constante en nosotros. Nosotros nos estamos modificando. Desde que nacemos, siempre estamos cambiando. El cambio es parte de nuestra persona, es parte de nuestra vida. Entonces, piense en usted mismo. No, usted no es la misma persona que hace 5 años, ni que hace 10 años. Esa persona de hace 10 años ya falleció y le dio paso a la persona que existe hoy en día. Por lo tanto, el cambio es saludable. Y llega un punto en que el cambio tiene que ser constante. Entonces, eh, esta familia, papá, mamá, hijos, en algún momento se va a modificar y va a llegar a desaparecer. Entonces los papás tienen que estar hechos a la idea de que en algún momento sus hijos se van a ir. Si no, se va a dar lo que conocemos como el síndrome del nido vacío. Pero es que hay personas también que son muy aprensivas y que siempre quieren tener el control de todo. Y es por eso que los hijos no permiten que los hijos se vayan. Se educa a los hijos para que se queden dentro de casa y no para que estos se vayan. Lo mismo pasa con la muerte. Somos tan aprensivos a la vida de los demás que no nos hacemos a la idea de que esto vaya a terminar algún día. La familia, fíjese muy bien, fíjese lo que le voy a decir. En ocasiones esto hasta causa pues un poco de terror, pero es la realidad. El hecho de que hablemos de la realidad no lo va a traer más rápido, pero sí va a suceder en alguna ocasión. La familia que nosotros tenemos en este momento, en algún momento, ya pasado el tiempo, va a desaparecer. Ya va a dejar de existir. La vamos a modificar y la vamos a cambiar por otros miembros. Ya sea porque la familia murió por el simple hecho de que los hijos crecieron e hicieron vida en otro lado, o porque los padres fallecieron. Entonces, es común, o a veces un hijo fallece y es doloroso. Entonces, pero la gente estamos más preparados para lo imposible que para lo posible. No estamos preparados para lo posible. Lo posible es que el trabajo que tengo algún día lo puedo perder. Lo posible es que la casa que tengo en algún día lo puedo perder. Lo posible es que en alguna ocasión la pareja que tengo la puedo perder. Eso sí es posible. Nos hacemos a la idea de que mi esposa jamás me va a dejar, mi esposo jamás me va a dejar, jamás voy a tener esto, mi familia jamás la voy a perder. Eso es imposible. No se puede. Entonces estamos preparados más para lo imposible que para lo posible. No pegamos bien los pies dentro de la realidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Con la muerte sucede lo mismo. Hay personas que no están para nada preparadas para la posibilidad de que un ser querido fallezca, se nos vaya. Y esto hay que hablarlo en familia, decirlo, esto algún día va a fallecer, hay que hacer el testamento, si es que hay propiedades, hay que revisar las cosas porque lo único que dejamos son problemas. Bueno, les mencionaba que la homeostasis, el sistema que tenemos ahorita en el que vivimos, se va modificando. Por lo tanto, es por esto que les mencionaba que los cambios son constantes en nuestra vida. Tan es constante nuestro cambio que no somos las mismas personas de hace un año, hace 6 meses, no somos la misma persona que hace 6 meses. Nuestra personalidad va cambiando, se va modificando nuestra personalidad. Entonces, dejamos de ser esa persona. Bueno, fallece el ser querido. Se la va a pasar mejor, si lo tomamos de esta manera, a aquella persona que ya preparó a su familia para que estén enterados, al menos psíquicamente, de que el ser querido va a fallecer. A los hijos es lo más humano decirle, algún día vamos a fallecer, pero por lo pronto hay que disfrutar nuestra vida, ¿no? Sería una falacia decir, voy a estar para siempre, cuando no es cierto. Hay que hablar con la verdad, hay que hablar con la verdad.
Entonces, fallece, ahora ya llegamos al punto en que fallece el familiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora cuando fallece un familiar? El que estuvo más apegado siempre va a tener este tipo de neurosis de decir, pude haber hecho más, pude haber dado más, es que me cansé, es que si no le hubiera dado permiso, es que si le hubiera dado permiso, es que ese sentimiento de omnipotencia, de que yo pude haberlo hecho, no pudiste haber hecho más, martirizarte, porque no pudiste haber hecho más. Lo que se hizo y ya, no se puede modificar. El hecho de que una persona se esté martirizando con el hecho de pude haber hecho más, está dejando sobre sí la carga de un superpoder que no existe. Entonces cada quien es responsable de lo suyo. Por lo tanto, el día que yo muera, bueno, fue una responsabilidad de alguna forma mía sobre lo que cuidé y lo que no cuidé de mí. Claro que existen muertes por asesinatos y estas son evidentemente bastante trágicas y dolorosas, pero tampoco podíamos haber hecho algo ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos el superpoder de predecir el futuro. No existe esto. Tanto que Moni Vidente perdió su trabajo y eso no lo vio venir. Entonces, no existía realmente el hecho de que alguien pueda ver el futuro. No se puede, no es real. Por lo tanto, vamos a partir de la realidad. Entonces, el cuidador primario o la persona más cercana, porque todos tenemos una persona más cercana hacia nosotros. Y esa persona más cercana hacia nosotros se queda con esa sensación de que pude haber hecho más, cuando en realidad no fue así, no fue de esa manera, no se podía haber hecho más. Ahora, existe otro personaje. Ese otro personaje, el que estuvo más lejano al ser querido, pero que igual lo amaba. De alguna forma se genera el sentimiento de culpa porque sabe que pudo haber hecho algo, que no visitó tanto a su ser querido, que no estuvo tan cerca, que no lo frecuentó y que hasta el último se genera un sentimiento de culpa por no haber estado. Entonces, ¿qué hace este personaje aquí? Usualmente lo que hace es ese sentimiento de culpa, como es tan grande, lo tiene que comenzar a repartir. ¿De qué manera? Comienza buscando culpables. Usualmente el que siente más culpa busca otros culpables, a quienes otorgarles esa culpa, a quienes estarles repartiendo esa culpa. Lo único que demuestra el que reparte culpas es que fuiste tú que no cuidó, es que fuiste tú que le dio permiso, es que fuiste tú el que hizo, es que fuiste tú. ¿Qué es lo que está haciendo? No está haciendo otra cosa más que exhibir ese dolor que siente, además de esa culpa. Además de los otros miembros de la familia, por ejemplo, los niños. ¿Cómo? Porque los niños, primeramente, porque por lo que están viendo, al niño hay que explicarle de manera concreta, de manera mm, específica. A los niños se les explica la muerte de forma específica. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte, como nadie estuvo preparado y nadie preparó a los niños para hablar del tema de la muerte, se vienen muchas barbaridades para decirles, es que se fue al cielo, y luego hay niños que se suben hasta techos de casa y se avientan para ver, para alcanzar, digamos, a sus seres queridos cuando no es real. Es que se fue al cielo y recuerden que el niño siempre las palabras que se le dicen al niño, el niño las percibe de una forma literal, el niño lo cree de forma literal. Entonces lo ideal es hablar con el niño de una manera en la cual sabes que es que falleció. ¿Y qué significa fallecer? No es que se marchó, se fue. Eso confunde solamente más a los niños, los confunde más. Entonces hay que decir lo que significa morir. Lo que significa morir es que ya no respira, camina, ya no come, ya no habla, ya no ve, ya no siente. Eso es morir.
Entonces para el niño es más fácil digerir esa información que digerir la información de se marchó. ¿Y se marchó a dónde? Si yo lo estoy viendo aquí. Se fue al cielo. ¿Cómo que se fue al cielo si yo lo estoy viendo aquí? Entonces hay que decirle con términos más concretos que el niño pueda entender. Con términos que al niño no lo vayan a confundir más además de la angustia que siente el niño por comenzar a ver a toda su familia preocupada y triste por lo que acaba de suceder. Entonces esa es una muy buena preparar a los niños. ¿De qué manera o de cuál otra manera sería muy buena preparar a los niños? Pues de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando pisamos una cucaracha, una hormiga, decirle, mira, esto es la muerte. ¿Qué es lo que pasó con la hormiga? La hormiga ya no camina, la hormiga ya no respira, la hormiga ya no hace cosas. Por lo tanto, alguien que hace esto ya falleció. Entonces los niños así se pueden ir haciendo a la idea de lo que es la muerte. Para cuando un ser querido fallezca, decirle, ya no camina, ya no respira, le llegó la muerte. ¿Y por qué llega la muerte? Pues por muchas situaciones, ¿no? Por muchísimas situaciones. Entonces, lo mejor que podemos hacer para tratar de recuperar esta homeostasis, este sistema en el que estábamos acostumbrados a vivir, pues primero reconocer que la muerte existe, es parte natural del ser humano, es parte de la vida. Entonces, no tenerle miedo. Para mí es muy fácil decir, no hay que tenerle miedo, pero pues es algo que va a suceder. He tenido pacientes que llegan temerosos de la muerte y porque se la pasan pensando en la muerte, la muerte, la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué va a suceder después de la muerte? Bueno, la verdad es que ni usted ni yo lo sabemos. Solamente existe una forma de descubrirlo, pero esperamos que sea mucho dentro de mucho tiempo y hay que disfrutar lo que queda ahorita. Bueno, de manera psíquica y analítica y intrapersonal, ¿qué sucede? Sucede que se genera una reestructura de la personalidad cuando un familiar fallece. Entonces, genera en la persona un sentimiento de crisis, evidentemente. Entonces nosotros vamos a abordar las crisis conforme se nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida. Hay personas a las que les han enseñado que la crisis no debe de existir y se debe de solucionar a la brevedad, mientras que hay personas que se les ha enseñado que vivir una crisis, las crisis son parte de la vida, por lo tanto también se pueden resolver de una manera un poco más pausada, lento pero seguro. El que una persona está en crisis no significa que es malo. Lo malo, lo negativo es que existe una crisis y después no sabemos cómo enfrentarnos. Decía el piporro, hay personas que se defienden como gato patas para arriba cuando llega una crisis. ¿Qué significa esto? Que lo hacen de la peor manera, soltando golpes nada más para tratar de salir de esa crisis, pero en muchas ocasiones no siempre se hace de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la familia cuando fallece un ser querido? Se genera una crisis. Por lo tanto, cuando estás en crisis, reaccionas de manera individual, siempre. No reaccionas de una forma para proteger hacia los otros. Reaccionamos de una manera individual, de una forma narcisista primaria. Recuerden que existe el narcisismo primario, el narcisismo secundario. Ahí búsquenle un poquito en internet cuál es la diferencia entre cada uno. Entonces, reaccionas de una forma narcisista primaria, tratando de reintegrarte a ti mismo porque sientes que perdiste una parte de ti. Entonces vas a reaccionar de una forma óptima o poco a partir de cómo aprendiste tú de solucionar los problemas. Acuérdate cuál es el concepto de la inteligencia. ¿Sí saben cuál es? La inteligencia no es otra cosa más que la capacidad de saber resolver problemas y saberse adaptar a un medio. Entonces, la forma inteligente de adaptarse a la muerte de alguien es hacer, si es cierto que te inundas
de un sentimiento de tristeza y además tienes que estar haciendo trámites y en muchas ocasiones no te permiten sufrir tu duelo, pero lo mejor que puedes hacer en ese momento es estar trabajando, es estar activo y en su momento trabajar ese duelo, ya en su momento. El duelo, como mencioné, se vuelve patológico a partir de 6 meses en adelante si se considera que todavía se sigue sufriendo de la misma forma. Me han llegado pacientes aquí al consultorio donde les falleció mamá, les falleció papá o les falleció un hijo una semana antes y llegan aquí al consultorio a querer, digamos, tratar ese sentimiento. Le digo, la verdad es que cuando fallece un ser que amas, no existe un consuelo, no existe un consuelo para eso. No va a haber psiquiatra, no va a haber psicoanalista, no va a haber psicólogo que te calme ese dolor. Tienes que vivir ese dolor. No existe una palabra de consuelo para eso. Así como llega el dolor, siéntelo y en su momento deja que se vaya. ¿Por qué? Porque el dolor, el sufrimiento es parte de los sentimientos del ser humano. Entonces, es parte de la vida sentir eso. Entonces, la gente no queremos sufrir, no queremos batallar con este tipo de sentimientos y omitirlos, cuando también es parte de nuestra vida, también es parte de nuestro psiquismo. Entonces, me han llegado pacientes cuando les falleció un ser querido y están aquí en el consultorio sufriendo lo que deberían de sufrir en casa. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad de sufrirlo, pero de no quebrarse y que al tiempo poco a poco se vaya recuperando. Por lo tanto, todo aquel que me está viendo, si considera que alguien necesita ir al psicólogo porque le falleció un familiar, alguien muy amado, una semana o 2 semanas antes, no están haciendo bien su trabajo. Por peor que vean a esa persona, que le duele y que, bueno, es que lo tiene que sacar, lo tiene que sufrir, le tiene que doler. No necesita un psicólogo, no necesita un psiquiatra porque le falleció su mamá, no necesita un psicólogo porque le falleció su hijo. Necesita vivir su dolor y sacar todo su dolor. A las 3 semanas no vas a mandar a alguien porque le falleció su hijo o su hija. Tiene que vivir ese duelo, tiene que sentir ese dolor. Si han pasado más de 6 meses, se mantiene ese dolor, bueno, pues ahora sí vamos a tratar de atenderlo. Ahora ya sí se volvió patológico, pero en un inicio no. En un inicio no es patológico, tiene que vivirlo. Entonces, una cosa es el duelo y otra cosa es la depresión, la tristeza. El duelo es aquel que cuando existe un estímulo, un objeto que realmente es notorio y que por eso nos está generando un sufrimiento y que es palpable, es visible, es notorio, que nos genera dolor, eso es un duelo, cuando hay un estímulo notable. Cuando falleció mi papá, bueno, entonces no es depresión, es un duelo y el duelo es doloroso, genera tristeza, una tristeza dolorosa. Entonces, cuando el estímulo es notorio, pues claro que estamos hablando de un duelo. La depresión es cuando han pasado una gran serie de eventos durante mucho tiempo y que el paciente de repente explotó, tronó, se quebró, como le quieran llamar, y que el paciente nada más no puede superar algo que no sabe qué es lo que le genera esa tristeza, ese dolor. Entonces, ha pasado mucho tiempo, mucha serie de eventos, entonces eso es depresión, porque te dicen, no sé por qué me siento mal, no sé por qué me siento triste, de repente nada más de cierta fecha para acá empecé a llorar, a llorar, a llorar, a encerrarme en mi cuarto, a no intentar hacer las cosas, ya no disfruto de las cosas que antes hacía, ya no siento placer de hacer las cosas, pero no sé por qué. Eso es depresión. Esa es la diferencia al duelo. Entonces, hay que saber en qué momento sabernos atender. No es solamente atenderse por atenderse, porque el ser humano
tiene la capacidad primeramente de poder sobrellevar las cosas. Por lo tanto, no hay que estar recomendando. Primero es tu persona, inténtalo. Si no puedes, ahora pero primero inténtalo tú. No hay que hacer, digamos, holgazanes a las personas. ¿Por qué? Porque las personas tienen la capacidad de hacer todo esto, de enfrentar todo esto. Por lo tanto, cuando fallece un ser querido, se rompe la homeostasis, genera una crisis personal. Siempre es personal. Es cierto, aborda una crisis dentro de toda la familia, pero cada quien lo vive muy a su manera. Por lo tanto, cada quien va a saber de qué manera lo enfrenta esta crisis. Claro que el compañerismo, el echarse la mano, el saber que hay más que están viviendo este dolor por el fallecimiento de un ser querido, saber que hay más, pues de alguna forma reconforta, y al saber que no eres el único que está sufriendo por eso, claro que te ayuda, pero va a llegar un momento en que tú también lo vas a tener que hacer solo. Muchas familias cuando fallece un ser querido, pues le duele de hecho algunos hasta el primer día ni siquiera quieren estar en la casa de ese ser querido, cada uno se va para su lado a vivir su dolor. Entonces lo ideal, lo que yo recomendaría es que quédense, platíquenlo, todo lo que quieran, desahóguenlo hasta que lo saquen y ya después busquen de qué manera reintegrarse nuevamente a sus actividades. Muchas gracias a todos por su atención. Se termina la transmisión de hoy. De hecho, el día de hoy me eché 2 transmisiones, ya estoy un poquito más cansado. Muchas gracias, les agradezco. Y como les comenté, no existe un día específico para hacer transmisiones en vivo. Simplemente a veces se da la oportunidad y lo aprovecho, ¿no? Anuncios. El día 17 de noviembre, domingo, voy a estar en Santiago Ixcuintla. Voy a dar una conferencia sobre los celos enfermizos, los celos patológicos. El día 24 de noviembre, domingo también, voy a dar mi taller para parejas aquí en Tepic, Nayarit. En la página encuentran toda la información para quienes se quieran inscribir. Está muy bonito, dura aproximadamente 5 horas. Y el día 25 de noviembre voy a estar, es lunes, a la 1 de la tarde en un programa de radio con Luz Amalia Barrón. Creo que es el 550 de AM. Creo que igual lo pueden buscar en Facebook. Busquen la estación llamada Radio Aztlán. De esa manera. Ahí voy a estar el día 25 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Tepic, Nayarit. Así que por si quieren estar al pendiente. Y bueno, aquí conforme vayan pasando los días y hay oportunidad de hacer transmisión, pues las hacemos. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena tarde.